qué podemos hablar de prehistoria? Porque tenemos algunas huellas. Estas huellas son cráneos, son piedras talladas, son pinturas rupestres. Hay cosas, hay objetos. El resto no se puede hablar de él. Se puede imaginar lo que sea. Se puede incluso por lógica pensar que estos hombres han atravesado algunos cursos de agua. Es lógico. Pero como no ha llegado nada, no tenemos restos de estos barcos de madera. Es evidente que no podían ser de piedra, para que se quieren. Entonces no se puede hablar. Si hablamos de prehistoria, es que no hay historia, es que no hay escrito. Hay la prehistoria donde no hay escrito y hay la historia donde hay escritura que atestigua de los hechos. En la prehistoria, como no tenemos texto, tenemos objetos. Tenemos que buscarlos. Esa es la tarea de los paleontólogos. Si no hay nada, entonces no hablamos mejor. Se ha dicho que Darwin, al construir su teoría de la evolución por selección natural, lo que hizo es transponer en las ciencias naturales los esquemas de pensamiento prestados a la teoría económica liberal. Adam Smith estimaba que la libre competencia entre individuos egoístas era el medio más eficaz de acrecentar la prosperidad general. Darwin conocía el pensamiento de Adam Smith. La primera formulación del principio de selección natural fue directamente inspirada por la lectura del ensayo sobre el principio de población de Malthus, ya se lo he dicho la vez pasada. La selección de los individuos y la derrota de los más débiles permite a las especies de adaptarse a los cambios. Más tarde, Darwin hará de la selección natural un agente ciego que trabaja silenciosamente, insensiblemente a la mejoría. De ahí la analogía con la mano invisible de Adam Smith. El darwinismo ha tenido siempre una fuerte tendencia a exportar su modo de pensamiento hacia las ciencias humanas. Se pasa de la biología, brum, en un salto hacia las ciencias humanas. Teoría política, sociología, psicología están llenas de metáforas y de especulaciones de tipo darwiniano. A lo largo del siglo XX se vieron florecer teorías evolucionistas y darwinianas de la moral, de la epistemología, de la cultura. La teoría de selección natural tiene los rasgos de una ideología. Proyecta sobre la naturaleza un sistema de valores característicos del capitalismo. En las ciencias humanas, en las esferas de las relaciones económicas, unas analogías de la selección natural intervienen. Nietzsche, quien profesaba un inmoralismo radical, se reclamaba de la teoría darwiniana. De hecho, hay dos Darwin. El del origen de las especies, que explica la aparición de las especies vegetales y animales a partir de la sola evolución de la naturaleza sin intervención divina, por medio de la selección natural. Los diferentes organismos vivientes solo son formas diversas de complejidad creciente de una materia inicial en movimiento. Y el otro Darwin es el de la descendencia del hombre. El humano solo es el resultado último de esas modificaciones sucesivas, incluyendo el espíritu. El pensamiento solo es un producto de la evolución de la materia, entonces solo es forma de la materia. Darwin dirá: el espíritu solo es una función del cuerpo. Es sobre esta base que Darwin piensa explicar la moral. Es un hecho de la evolución. ¿Cómo se presenta esta continuidad? La moral descansa sobre instintos sociales. Ellos mismos son una herencia animal seleccionada por la evolución. Están ligados a la simpatía que nos hace sobrepasar nuestro ego. En su principio es poco desarrollada la moral, con una extensión muy limitada a la tribu, por ejemplo, y puede coexistir con comportamientos que ya consideramos como inmorales. Pero el desarrollo de las facultades intelectuales, el efecto de la opinión, de la costumbre, de la educación, de la cultura, aumentan la diferencia que hay entre el hombre y el animal. Darwin dice:
son los que saben poco, no los que saben mucho, que afirman que la ciencia jamás podrá resolver tal o cual problema. Y hace de la moral un fenómeno natural, que no implica ni un origen divino del hombre ni una esencia metafísica. El hombre solo es un animal superior y la diferencia que lo separa del animal no es de naturaleza sino de grado. No hay entre ellos esta barrera infranqueable que la religión levantaba. Hay más diferencia entre dos animales alejados de la jerarquía animal que entre un salvaje y un animal cercano al hombre. Por cada facultad pretendida propia del hombre, se acuerdan toda la lista, la risa es lo propio del hombre, la moral es lo propio del hombre, lo que guste. Por cada facultad pretendida propia del hombre, podemos mostrar que es embrionaria en el animal. Y esto es cierto para la moral. Es así como la simpatía está anticipada en el reino animal. Algunos animales pueden manifestar entre sí una solidaridad que los vuelve éticamente superiores a ciertos salvajes. Al reforzar cuantitativamente estos rasgos morales, se va aumentando la diferencia calitativa. El hombre es un ser moral. ¿Por qué? Porque se ha vuelto un ser moral. Darwin explica el sentido del deber. Desarrolla una génesis empírica de la conciencia moral. El sentido del deber, como lamentar, como tener remordimientos también, solo es la conciencia de un instinto social inhibido. La ley moral es una ley instintiva, disfrazada, que ignora su origen. Los sentimientos morales son sensaciones. El darwinismo social creyó poder homogeneizar el humano y el animal con el mismo principio amoral de competición vital. ¿Se acuerdan la discusión que tuvimos hace meses sobre moral? Era exactamente eso, era darwinismo social. Pero la explicación darwiniana excluye completamente este riesgo. La aparición del fenómeno moral lleva a la emergencia de un nivel de la realidad cualitativamente nuevo, que rompe con las formas anteriores de la vida animal. La selección natural selecciona la moral, que tiene por propiedad oponerse a la selección tal y como funciona en el animal, con la eliminación de los débiles por los fuertes. Este proceso no es automático. La selección produce lo que se opone a ella e induce una inversión de la evolución. El interés de esta concepción es inmenso. Hay que leer a Darwin, no hacerle decir lo que uno quiere. La moral está producida por la naturaleza, pero es antinaturaleza y ordena de reprimir la salvajería animal de la cual surge. Socorrer al débil, ayudar al discapacitado, cuidar al enfermo, hacer lo contrario de lo que la competición animal tiende a hacer, en vista de la constitución de una especie de trascendencia final, el hombre con sus valores. La moral está salvada. De Epicuro hasta Spinoza vemos cómo se trata de disolver los valores morales en la naturaleza y solo dejar subsistir una ética como un contenido normativo débil. Nietzsche se reclama de un inmoralismo que rechaza las nociones mismas de bien y de mal. Híjole, cada vez me estoy dando cuenta más que tengo que hacer algo sobre Nietzsche. La moral entonces es un efecto de la vida. Hay, según Darwin, un progreso a la vez moral a través de la evolución biológica y en la moral a través de la historia que genera un sentimiento creciente de lo universal. La teoría darwiniana no ha resuelto el problema de la conducta moral. Sigue incapaz de explicar cómo tal conducta puede ser seleccionada. Darwin acepta en su época que la conducta moral es un fenómeno extraño. Es crucial para la adaptación de los individuos y de los grupos. Pero Darwin fue incapaz de explicar cómo tal conducta
podría ser seleccionada. La selección natural escoge los individuos y las conductas que aumentan sus probabilidades individuales de sobrevivencia. Toda acción a favor de mi propia sobrevivencia es adaptativa. En cambio, toda acción que disminuye mis recursos, favoreciendo la sobrevivencia de otro, está opuesta a las leyes de la selección natural. Puede ser que el cuidado de los descendientes sea una excepción. Reproducirse es uno de los más poderosos instintos fijados por la selección natural. Pero, ¿qué decir de una acción que favorece los descendientes de otro? Esta iniciativa no podrá jamás ser seleccionada. Los leones, cuando alcanzan la condición de macho alfa del grupo, matan a todos los hijos de sus predecesores. Pero la teoría original expresada en el origen de las especies de Darwin se detiene ante el obstáculo de algunos animales extraños, los insectos sociales, las obreras de las hormigas, de las abejas, cuidan los huevos puestos por otros individuos, en lugar de poner ellas mismas sus propios huevos. ¿Cómo tal conducta ha podido ser seleccionada? Confrontado al problema de los insectos sociales, Darwin propone una vaga idea del grupo como unidad evolutiva superior a los individuos aislados. Hacia mediados del siglo XX surgen las teorías sociobiológicas de la selección de grupo. La selección de parentesco, el altruismo recíproco. La selección de parentesco significa una solución matemática que permite explicar la conducta altruista de los insectos sociales. Los machos solo tienen un conjunto de cromosomas y las hembras, como los seres humanos, tienen dos. De esta manera, las obreras tendrían más genes en común con sus hermanas que ellas cuidan, que con sus propios hijos si es que pudieran tenerlos. Por primera vez fue posible explicar cómo la selección natural podía fijar conductas que disminuyen las capacidades de sobrevivencia individual, a punto de sustituir el gen al individuo. Parece haber llegado el momento de retirar momentáneamente la ética de las manos de los filósofos para ponerla entre las manos de los biólogos. Hay dos vías de evolución diferentes de la conducta hipersocial, es decir, altamente altruista. La vía de los insectos sociales y la vía de los humanos. El altruismo de las hormigas y el de los humanos serían dos fenómenos análogos que habrían evolucionado separadamente y sin ninguna relación entre sí. La conducta humana tiene consecuencias adaptativas. Habría una tendencia genética a actuar de manera altruista, por un lado, y un desarrollo de los códigos éticos y leyes que no están determinados por los genes, por el otro lado. Queda por explicar la llave biológica de esta tendencia a actuar moralmente. La tendencia altruista podría ser genéticamente fijada, pero es imposible dar cuenta de esto con los medios actuales. El grupo es una unidad de selección importante desde el punto de vista evolutivo. A partir de los años 60, las interpretaciones en las ciencias del comportamiento siguieron la vía inversa. Las cadenas de ADN no son altruistas, son egoístas. Obligan los individuos a seguir una conducta altruista, pero con el objetivo de repetir el ADN, transmitirlo.
No se trata de examinar las interacciones entre diferentes individuos de una colonia de hormigas, por ejemplo, sino de explicar las que existen entre diferentes grupos de animales y de plantas. Las leyes del desarrollo no nos dicen nada. Si los individuos encuentran ventajas en pertenecer a un grupo, deben considerar que el grupo beneficia al interés individual. Los individuos reconocen las adaptaciones a nivel del grupo cuando están explotados en los grupos, pero cuando están protegidos, las adaptaciones a nivel del grupo están miradas como ejemplos del interés individual. El individuo considera que favorecen sus intereses. De esta manera, entramos en las cuestiones psicológicas. Un individuo X considera que la situación Y favorece sus intereses. X puede equivocarse. No es necesario ofrecer una nueva teoría de la selección de grupo para adoptar esta perspectiva. Está a menudo admitida en el contexto de la economía neoclásica. Parece evidente que las motivaciones psicológicas pueden ser diferentes en los individuos que constituyen un grupo. ¿Cómo deducir leyes generales de comportamiento altruista o egoísta si los individuos pueden ser movidos por motivos muy diferentes? Normas sociales, amenazas en forma de castigos, amenaza de policía, pueden obligar a los individuos a actuar de manera solidaria y civilizada. Los castigos son muy comunes entre los animales sociales. Sirven tanto para evitar las conductas no cooperativas como para proteger los intereses reproductivos de los animales dominantes. En el caso de los insectos sociales, la conducta altruista obligada de manera genética se encuentra explicada por la selección de parentesco. La sociedad debe comportar mecanismos de identificación y de castigo de los egoístas. Esta es una consideración de sentido común. Nos encontramos aún al mismo nivel de explicación o de falta de explicación que en los años 60. Parece posible explicar el comportamiento de los grupos hipersociales, como los insectos, por medio de la teoría de selección de parentesco. Pero el comportamiento humano escapa a las posibilidades de explicación de esta teoría. La selección de grupo es interesante, pero solo por un tiempo, a nivel de la psicología popular. Se necesita más trabajo de investigación en este campo. Los herederos de Darwin fueron mucho más lejos que él en lo que concierne a la reflexión sobre la evolución humana y el lugar del hombre en la naturaleza. La idea de que hay un abismo infranqueable entre los grandes simios y el hombre, esta es una idea que se ha vuelto caduca y ya no funciona. En 1859, al final del Origen de las especies, Darwin profetizó misteriosamente eso. La luz se hará sobre el origen del hombre. En unos sitios arqueológicos, unos instrumentos de piedra tallada atestiguan de un trabajo humano y de la contemporaneidad del hombre con animales desaparecidos como mamut, rinoceronte, lanudo, oso de las cavernas, etc. Es posible imaginar la emergencia del hombre por la adquisición sucesiva de ciertos rasgos anatómicos y culturales. La bipedía, 2 patas, la liberación de la mano, la fabricación y utilización de instrumentos, la reducción del prognatismo facial, la adquisición de la inteligencia. A medida de los descubrimientos, se trata de descubrir en los rasgos anatómicos de los hominideos fósiles unas huellas para construir esta genealogía. Los restos del hombre viejo de Cro-Magnon dan del hombre del Paleolítico superior una imagen muy cercana al hombre actual. En cambio, el cráneo de Neandertal, con su frente baja, su víscera suborbital, su
fuerte capacidad endocraniana, tenía 1.600 centímetros cúbicos de cerebro, de cabeza, fue considerada como aberrante, patológico en el momento de su descubrimiento en 1856. Lo acercaron a unos tipos humanos inferiores, antes de relegarlo de nuevo en la bestialidad. En principios del siglo XX, los pitecántropos, los sinántropos, fueron en un principio juzgados como muy primitivos. Más tarde serán incluidos en la especie Homo erectus. Hoy es caduca la búsqueda de un único eslabón perdido. Todavía hay gente que habla de eso, pero ya no se puede ya hablar de eso, un eslabón perdido entre el hombre y el simio, sobre un escenario gradual de la evolución tal y como lo habían dibujado los primeros naturalistas que se reclamaban de Darwin. Los paleontólogos saben hoy que la búsqueda del ancestro común es aleatoria. A la idea de un devenir necesario y gradual, tal y como lo representaba Darwin, algunos oponen la posibilidad de procesos evolutivos más contingentes. Así, para Stephen Jay Gould, por ejemplo, el hombre bien podría ser un animal neoténico y derivar de un ancestro del chimpancé que no habría alcanzado una forma adulta. Uno de los rasgos particulares del hombre es el atraso de la madurez y la retención de caracteres juveniles, que se manifiesta por algunos rasgos anatómicos. Por ejemplo, la regresión de los vellos, de los pelos, de los vellos, los brazos cortos, la cabeza voluminosa en relación con el resto del cuerpo, la frente enderezada, la regresión del rostro. Pero también rasgos psicológicos y de comportamiento, por ejemplo, la larga duración de la educación, el gusto por el juego, la plasticidad del sistema nervioso, la capacidad de aprendizaje hasta muy avanzada la vida. Los avances de la genética y de la paleontología molecular han conducido a plantear en términos nuevos no solo la cuestión del parentesco del hombre con las diferentes especies de primates, sino también la del origen de la diversidad humana actual. La visión clasificadora, jerárquica de la antropología de las razas ya está caduca, ya pasó. Hoy es imposible reducir el conjunto de las poblaciones humanas a unas clases tipológicas rígidas. Paleóntropos y genéticos debaten para saber si la diversidad de los hombres actuales encuentra su origen en las variedades locales diferenciadas desde los niveles antiguos de la historia del género Homo, o si en un origen único mucho más reciente. El eurocentrismo ha prevalecido durante mucho tiempo en el estudio de la diversidad en el seno de la humanidad actual y fósil. La tesis del enraciamiento de todas las razas humanas en África hace 200.000 años va en el sentido de una separación reciente de las poblaciones actuales, de una diferencia muy leve entre ellas. La evolución de la familia humana aparece hoy más compleja que lo que parecía. Hay analogías entre las culturas de los primates y las de los primeros homínidos fósiles. Hay proximidad. La aparición del hombre ya no coincide con la aparición del instrumento. Algunos grandes simios saben muy bien utilizar e incluso fabricar instrumentos. Utilizan objetos de piedra que se parecen a los que utilizaban los primeros homínidos en el Pliopleistoceno, en África. Algunos investigadores hablan de comportamientos culturales de los simios. Las primeras industrias de piedra conocidas son probablemente obra de australopithecus, estos homínidos que no pertenecen al género Homo y que tenían un cerebro de gorila. Ya no podemos decir hoy que el instrumento es lo propio del hombre, sino que en el origen, la permanencia y la abundancia de este instrumento del cual hizo uso caracterizó al hombre entre los primates. La cuestión de la invención del arte también ha sido
repensada. Saben, durante mucho tiempo se planteó una frontera que parecía infranqueable también. Se decía que el hombre moderno en Europa data de menos 30.000, hace pues, cuando parece surgir esta nueva forma de actividad simbólica que es el arte parietal de las cuevas. Homo sapiens pudo existir durante varias decenas de miles de años sin dejar huella de una expresión simbólica ni artística. Necesitamos una línea divisoria, un punto, una línea a partir de la cual podemos decir, aquí está el animal y después está el hombre. Digo el error porque científicamente no existe línea. Lo que pasa es que es una tendencia humana muy normal. Lo vimos, por ejemplo, con estos festejos del año 2000. Sabemos, algún conocimiento tenemos para darnos cuenta que el año 2000 no significa absolutamente nada en términos históricos. Y sin embargo necesitamos de esta línea divisoria, de este momento fundamental para poder establecer el antes y el después. Definir el hombre es una de las más antiguas y más universales búsquedas filosóficas. Miren, el género Homo, del cual somos los únicos representantes actuales, cuenta con 7 especies fósiles: habilis, rudolfensis, erectus, ergaster, antecessor, heidelbergensis y neandertales. Nuestra especie solo es una rama, la única sobreviviente de la rama del linaje humano. Varios criterios han sido utilizados para definir el género Homo, como el lenguaje, por ejemplo. El problema es que con eso del lenguaje es inaplicable a los fósiles. De ahí la necesidad de encontrar otros criterios. Hasta aquí, la paleontología humana recurría a 4 criterios para determinar la pertenencia de una especie al género Homo. Una, la capacidad craneana, es decir, el volumen bruto de la caja craneana. 2, la posesión del lenguaje. 3, la capacidad de prehensión fina, de agarrar. Y la manufactura de los instrumentos de piedra tallada. La bipedía no es un carácter pertinente porque los australopitecos ya la habían adquirido y sin embargo no son del género Homo. Tomamos estos criterios uno por uno. La capacidad craneana es un criterio dudoso. Por ejemplo, la capacidad craneana de los hombres modernos está comprendida entre 1.000 y 2.000 centímetros cúbicos. Varía del simple al doble. Y sus valores inferiores, bajos, son inferiores a los del Homo erectus tardío. 2. La posesión del lenguaje. Se deduce de las huellas en el interior del cráneo, pero es muy difícil identificar las zonas implicadas en el lenguaje. 3. Las capacidades manuales. Australopitecos robustos, su motricidad fina estaba muy comparable a la que se atribuye al género Homo, y sin embargo no es del género Homo. La capacidad de tallar instrumentos hay que evaluar. Por ejemplo, desde que estamos investigando los sitios de los chimpancés, estamos encontrando instrumentos. Tenían los chimpancés instrumentos elaborados que permitían romper nueces, lo que se llama pescar hormigas, termitas, utilizar materias primas como la madera y la piedra. En este caso, ya estamos obligados a hablar de cultura. Entonces la cultura no es asunto de hombres nada más. ¿Dónde está la línea divisoria? Los más antiguos instrumentos conocidos son anteriores a los primeros homos repertoriados. No hay razón para asociar de manera absoluta los primeros instrumentos con los primeros homos. Esto complica mucho el problema de la definición del hombre.
Se habló del principio del reloj molecular. A largo plazo, las mutaciones ocurren a un ritmo regular. Se observan, mientras más se observan diferencias entre los genes de dos especies, más la separación entre estas dos especies es antigua. Pero tomamos los simios de cola y los grandes simios. Entre estos dos, simios de cola y los grandes simios, los simios de cola y los grandes simios. Entre estos dos, simios de cola y los grandes simios, chimpancé, gorila, etc., hay un periodo que va entre 25 y 28 millones de años. Es decir, un titipuchán de años. Si tomamos los chimpancés y nosotros, la separación es mucho más reciente. Es decir, que una parte integrante del género Homo puede echarse para atrás sobre este periodo cortito y no sabemos dónde ubicarlo. Necesitamos una nueva definición del hombre que no tenemos. Se estudiaron los chimpancés. Entre los chimpancés se ubicaron 39 comportamientos que podían ser calificados como culturales. Estas prácticas no son instintivas. Además, para complicar aún más las cosas, varían de una población a la otra. Es como nuestro folclore, nuestras tradiciones a nosotros. ¿De qué estamos hablando una vez más? Es la definición misma del género Homo que está hoy puesta en cuestión. Algunos molecularistas proponen de incluir en el género Homo al chimpancé, sobre la base de la jerarquía de las similitudes genéticas en el seno de los primates. La discusión va de lleno. No puedo saber, nadie lo sabe, los mejores especialistas no lo saben, en qué momento se ubica, qué es el algo que desató esta diferencia. No la hay. No tiene relación lo cultural con lo genético en el paso de la herencia. Lo cultural no pasa. Esto creo que quedó claro en lo que dije las semanas anteriores. Es lo genético que pasa, pero solo pasa la mitad de una generación a la otra. Es decir, de lo genético pasa la mitad y de lo cultural no pasa nada. Si yo leo y aprendo mucho de toda esta acumulación de conocimientos, mi hijo no va a heredar nada, ni 1%. Si sus abuelos son muy duchos campesinos y sus papás también, eso no pasará si usted no aprende cómo trabajar la tierra. Lo adquirido no pasa. Es trágico, pero es así. Sí existe comunidad primitiva, sí existe modo de producción primitivo. Lo que sí traté de aclarar es que las herramientas no son un criterio lo suficientemente fuerte para separar el chango del humano. Hay que leer mucho y hay que aprender mucho. Yo empecé a aprender muchísimo hace más o menos 3 años, cuando empecé a leer sobre etología, conducta animal. Muchas veces las cosas que a lo largo de mis décadas me habían quedado como poco claras, que me complicaban las cosas, no entendía qué pasaba en política, en conducta humana y todo eso, empezaron a aclararse cuando veía comparativamente qué hacen los animales. Y uno se da cuenta que hacen en muchas cosas, matices más, matices menos, lo mismo que nosotros. No olvidemos un dato básico: somos animales humanos. La primera parte de la ecuación animal no debe olvidarse. Entendemos nuestra sexualidad así, entendemos nuestra agresividad así, entendemos las relaciones de trabajo así, entendemos las relaciones políticas así. Hay un libro espléndido que leí el año pasado. Se llama El silencio de las bestias. Es un libro de gran filosofía.
La autora es una filósofa de lujo que se llama Elisabeth de Fontenay. ¿De qué se trata? De interrogar las tradiciones filosóficas occidentales sobre las relaciones que entretejen con la animalidad y preguntarse si no nos enseñan por ahí mismo más sobre la mirada que cada una de nuestras civilizaciones lleva sobre sí misma al hablar del animal. Hay una inquietante similitud entre el trato bárbaro que se inflige a las bestias en el nombre de la separación, la ruptura radical que se pretende existe entre los animales y los humanos, y el tratamiento bárbaro que los mismos humanos infligen a los que excluyen de la especie humana. Los subhombres, los rechazados, como les decían los nazis, los subhombres. Se pregunta Elisabeth de Fontenay si es por su silencio que el animal está puesto del lado de la humanidad, brutalizado, martirizado. La ruptura originaria entre logos y álogos postula en la fuente de la metafísica occidental el fundamento de nuestro humanismo. ¿Qué quiere decir este humanismo? Que no está muy lejos de los peores crímenes cometidos en el siglo XX. Ustedes varias veces se han preguntado sobre el por qué soy tan cuidadosa al calificarme o al calificar a otros de humanista. Generalmente a nivel popular se piensa que la palabra humanista es una palabra muy bella. Hay que pegarla a cualquiera para que gane brillo. El humanismo en el sentido histórico-filosófico ha sido la fuente del nazismo en ciertos aspectos. Elizabeth de Fontenay habla a lo largo del libro de las prácticas de crianza, de sacrificio industrial, que, dice ella, recuerdan los campos de concentración y de exterminación, a una condición, por supuesto, que prealablemente se haya reconocido un carácter de singularidad a la destrucción de los judíos de Europa, lo que da por tarea transformar la expresión como un borreguito que se lleva al sacrificio, la transformamos en una metáfora viva de cómo se llevaba al sacrificio a los judíos y cómo se lleva al sacrificio a los que no reconocemos como hombres. En su Historia de la locura, Foucault hace la arqueología del silencio de los locos. Y Elisabeth de Fontenay piensa que el enigma animal pasa por la desconstrucción de los diferentes discursos sobre el mismo hombre. El animal no puede hablar. El loco no habla de manera coherente, es decir, tampoco puede hablar. Y por lo tanto lo ponemos fuera de nuestra humanidad. Pero podemos con esta lógica ir más lejos. El extranjero tampoco puede hablar nuestra lengua. Y si no lo entendemos, es poco humano, porque no sabe hablar como nosotros, no tiene el logos. Y así que podemos maltratarlo lo más que podemos. A partir de ahí surge el racismo, surge el nazismo y surge la crueldad y el maltrato. No es un azar que esta filósofa, Elisabeth de Fontenay, cuenta al final, en una media página final, que la idea del libro le salió en un contacto cada vez más fuerte con su propio hermano, que es atrasado mental. Y pensé que a mí me pasó exactamente lo mismo. Que gracias a los avances de la higiene, de la medicina, de la protección social, de las informaciones difundidas a nivel internacional, ya no conoceremos esas grandes catástrofes patológicas. Tuvieron un sentimiento de falsa seguridad. El hombre sigue siendo frágil y su adaptación, su defensa contra el medio agresivo que lo rodea, tendrán que ser renovados sin cesar. Siempre deberá inventar nuevas armas contra nuevos enemigos.
Esta época que pensábamos volteada enteramente hacia la técnica, la longevidad, la salud, la felicidad de los hombres, resulta angustiosa. Hemos visto resurgir los viejos fantasmas de la enfermedad castigo, que creíamos desaparecidos para siempre. La naturaleza humana sigue siendo lo que ha sido siempre, débil y desamparada. A las fases de despreocupación siguen estados de pánico. Frente a las amenazas no hay más actitud que la información, la investigación y la aplicación de los resultados adquiridos. El concepto mismo de enfermedad constituye una abstracción. Suma síntomas observados en todos los enfermos atacados por el mismo germen. Lo que llamamos enfermedad solo tiene existencia en relación con el paciente y a su cultura. La enfermedad es el comportamiento del huésped ante un intruso. Y ninguna enfermedad tiene más edad que la edad del huésped. Entre los grandes factores de regulación demográfica de Sapiens Sapiens, durante mucho tiempo han figurado las enfermedades transmisibles, tanto en su forma permanente, crónica, endémica, como en su forma explosiva, violenta, epidémica. Cuando una epidemia cubre grandes áreas geográficas, se le llama pandemia. Muchos gérmenes infecciosos que alcanzan hoy a Sapiens han existido desde el linaje pre-homíneo, antes de que nos llamáramos hombres. Esta coevolución ha tenido que implicar la mayoría de los gérmenes que conocemos hoy. El hombre no ha inventado la tifoidea, la peste, la cólera, el cólera. Estos gérmenes no son aún completamente diferenciados. Alcanzan simultáneamente el hombre y el buen número de otros primates e incluso otros mamíferos más alejados. La prehistoria de las enfermedades es incierta. La poca densidad que había en estos tiempos prehistóricos no permite el desarrollo de las grandes epidemias. Para que haya epidemia se necesita una cierta densidad. A partir del momento en que entramos en la era de la historia escrita, sabemos un poco más. Todas las civilizaciones han sufrido contagios designados en su conjunto por la palabra peste. La palabra peste era genérica, todo se llamaba peste. Los egipcios del segundo milenio, los hititas en Sumer, tenían una divinidad curandera particular. El Antiguo Testamento contiene numerosas alusiones a la peste. Esta figura entre las llagas de Egipto, golpea a los filisteos. Unos textos antiguos asocian dos elementos, epidemia y ratas. Homero cuenta que frente a Troya los griegos fueron castigados por la peste después de un sacrilegio hacia Apolo, el golpeador de las ratas. Vemos una presciencia de nuestros ancestros que han identificado el culpable de la transmisión antes de que el microbio sea identificado. Pero también pululan los roedores en las ciudades contaminadas por el amontonamiento de la basura y de los cadáveres. Tenemos un documento célebre, el relato de la peste de Atenas por Tucídides en 430 AC. La enfermedad golpeó a Atenas por fases sucesivas. Pericles fue víctima de ella en su segundo ataque. Tucídides describe los hechos y las reacciones que debieron sucederse durante más de 2000 años. La búsqueda de los pretendidos culpables, la disolución de la moral, la generosidad de los médicos, la evocación de los dioses, su ineficacia, las consecuencias políticas, económicas, funestas para la ciudad. Este texto será un arquetipo que será retomado en el campo literario.
valdrá por cualquier epidemia. Todos los textos siguientes se parecerán al texto primero de Tucídides. Loimos en griego, pestis en latín, son términos vagos que designan un azote en general. Pestis ha designado a todas las enfermedades contagiosas. La antigüedad calificó de peste todas las grandes epidemias. Parece que la peste, la verdadera, la que conocemos hoy como peste, tuvo su origen en Asia. A partir de 541 tenemos referencias más seguras. La gente pensaba que venía de Etiopía, pero rápidamente desbordó el delta del Nilo, contaminó Alejandría, ganó Siria, Antioquía, Constantinopla. Ahí reinaba Justiniano. Por la navegación activa en la cuenca del Mediterráneo, la peste ganó España, Italia. En 544, Justiniano proclama el fin de la peste y ordena que los precios de antes vuelvan a ser restablecidos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que el comercio se había aprovechado de la desgracia. En 557, de nuevo, la peste. También en 570, hasta final del siglo VIII, sin que una explicación pueda ser dada a estos ritmos. Cada 12 años más o menos, una nueva epidemia estallaba, duraba 2 o 3 años, luego se atenuaba. Las 2/3 partes de la Galia, la Francia actual, sufrieron así una amenaza casi permanente durante 2 siglos. Las crisis no son conocidas por los textos de los cronistas. Casi todas han nacido en Oriente. Luego se diseminan por la navegación. Llegaba la peste, luego seguía la hambruna. Seguían epidemias acumuladas. Fue el caso de la viruela, por ejemplo. Peste y viruela. Constantinopla perdió 300.000 personas en la epidemia de 542-43. Estas crisis repetidas despoblaron al Imperio Romano. Los vacíos causados por la enfermedad ejercieron un llamado sobre las poblaciones alrededor, que estaban menos golpeadas. ¿Por qué? Porque eran más nómadas, menos densas, por su nomadismo. Después de la peste de 599, los búlgaros llegaron a las puertas de Constantinopla. Pocos temas se exponen tanto a las dificultades de interpretación, los anacronismos, los contrasentidos, como la lepra. La palabra hebrea del Pentateuco que traducimos por lepra corresponde a la enfermedad. Parece haber existido antes de la era cristiana en la India y China. El primer texto es el Sushruta Samhita, escrito en la India hacia 600 a.C. De ahí la lepra habrá alcanzado todo el sureste asiático e Indonesia, el Japón al este. Los guerreros de Darío al oeste y de Alejandro la habrían llevado hacia el oeste y el Medio Oriente. Los fenicios la extinguieron por el Mediterráneo y las legiones romanas la introdujeron en Europa. Entonces es una migración este-oeste. Más tarde acompañó las invasiones árabes, luego las cruzadas. La enfermedad está sólidamente implantada en Europa occidental desde el Alto Medievo. Es común a partir de los siglos XII y XIII. Es de esta época que data la documentación de la cual disponemos. El primer nivel de su descubrimiento surge de una denuncia. Alguien observó una enfermedad de la piel en un vecino o un pariente y tenía la obligación de señalar a la autoridad secular o religiosa lo que ha visto. La autoridad, convocaba entonces un tribunal. El enfermo comparece ante un jurado compuesto por un médico, un cura y un funcionario, la ciencia, la iglesia y el Estado. El enfermo podría tener un abogado. Después de un examen, el sujeto está desnudado. Después de un examen se hacían pruebas, se exponía a la persona a los rayos de luna. Si su rostro tenía colores, el de un hombre normal se vería pálido a la luz de la luna. Pero si tenía colores,
se echaba ceniza de plomo en su orina. Si es leproso, se supone que la ceniza flota, si no, si es normal, debería caer. Surrealismo, pues. La sangre mezclada con vinagre y tallada en la palma de la mano era una prueba. Por ejemplo, si es leproso, la sangre debe dar la impresión de ser seca. La pasan en una tela fina y debe dejar granos, coagula en el agua de alguna fuente. La imprecisión es chocante cuando leemos esos textos. Pero el veredicto es grave. No es tan surrealista, es aterrador. Algunos buscaban problemas en la sensibilidad cutánea, pero esto ya era un poquito más científico. Eran interpretaciones muy subjetivas. Los procesos eran numerosos. Los sospechosos de ser leprosos podían contestar la decisión, cambiar de jurisdicción, reclamar nuevos expertos. Pero una vez establecido el diagnóstico, viene el tratamiento. Ojalá. Esta noción era extranjera en el medievo, ya que la enfermedad pasaba por incurable. Se les podía bañar, cuidar de las llagas con trapos usados, poner ungüentos en las llagas, cubrirlas con productos hechos de víboras o de sapos saltarines, darles de beber fresas maceradas con alcohol. Nada. El leproso es leproso para siempre. También se les castraba, porque la constitución, estoy leyendo el texto, la constitución del leproso era melancólica, cálida y seca, y la castración cambiaba su temperamento en templado, suprimiendo los testículos que aumentaban la lepra por su influencia y su ardor. El leproso está perseguido, dice el texto, por un deseo extraordinario e insoportable hacia el acto venéreo. Tiene siempre el miembro duro como los zafiros. Se debe entonces castrarlo para curarlo de esta persecución importuna. La otra justificación era que se hacía así un servicio a la raza, a la humanidad, para que no tengan hijos, pues. Otros argumentos se oponían a la castración, que no parece haber florecido mucho. Ya con uno era suficiente, caray. Una vez establecida la naturaleza de la lepra por un tribunal, la sanción judicial era excluir al leproso de la comunidad. El ritual ha sido descrito en los textos que tenemos. El cura se viste de duelo, espera al infeliz a la puerta de la iglesia y le anuncia la medida. Luego lo acompaña al interior del templo de la iglesia, tendido de negro con un catafalco en el centro. Se celebraba por él el oficio de los muertos. Se le cubría con un velo negro, se le acostaba en el piso y se le echaba encima un poco de tierra. Luego se simulaba la inhumación con una bajada del enfermo de unos instantes en una fosa verdadera en el cementerio vecino. Después de esta evicción de la iglesia, se le sacaba de la vida común, encerrándolo en una leprosería. Desde la mitad del siglo XII, estos leproserías son establecimientos que se multiplican. Nada más en Francia había más de 5.000 leproserías. En ellos la vida era austera, toda vida familiar era prácticamente imposible. A veces los leprosos estaban autorizados a salir. Algunas ciudades les cerraban sus puertas. No debían bañarse en los ríos. Bebían solo lo que se les ponía en su barrilito que traían colgado al cuello. No podían circular descalzos para no contaminar el suelo. Debían señalarse desde lejos con ropa particular o marcas visibles. Anunciaban su llegada con una sonaja, una soneta. Solo abordaban un pasante poniéndose contra el viento. Solo recibían la comunión si el cura se les daba la comunión con un palito para no acercarse a ellos. Sus hijos no estaban bautizados. Perdían toda capacidad civil. Se disolvía su matrimonio. No podían pedir justicia ni atestiguar. Para una pareja de leprosos no siempre se les permitía vivir juntos, ni eso. Esta pesadilla se terminaba con la muerte, pero el cuerpo no tenía derecho a funerales comunes, es decir, que no se terminaba con la muerte.
Lo rechazaban de los cementerios de los demás cristianos. Los leprosos tenían sus propios cementerios. Esta es la imagen que tenemos de la vida de los leprosos en el medievo. Y aparece la imagen de un rey, Balduino IV, el joven rey leproso de Jerusalén. Hubo abusos. Tenemos el caso, por ejemplo, en los textos de un marido que obtuvo 3 divorcios sucesivos, logrando probar que sus esposas eran leprosas. A finales del siglo XII, la lepra ya no fue una razón suficiente para romper la unión por la iglesia. Todos los leprosos no estaban recluidos. Podían ir a peregrinaje o pedir limosna. A partir del siglo XV, el número de enfermos empezó a disminuir. Se encontraron simuladores que se hacían pasar por leprosos para ser alojados y alimentados hasta su muerte. Dijo, la nobleza humana no tiene límites. Otros estaban autorizados a quedarse en sus casas, fabricaban cuerdas para los navíos de guerra, para la pesca, para el comercio. Así el nombre de cordelero se volvió sinónimo de leproso. Estos artesanos iban a los puertos donde los clientes les compraban sus productos. Los leprosos fueron sometidos a la segregación a partir del siglo XI. Hasta entonces habían sido más o menos tolerados. Podemos suponer que la enfermedad tomó de repente un carácter epidémico y que se aisló a los enfermos para evitar que contaminen la gente. La lepra es una enfermedad transmisible, pero no sabemos exactamente cómo pasa de un individuo a otro, ni cuánto tiempo después del contacto se manifiesta la enfermedad. Aún hoy no se sabe exactamente eso. El periodo de incubación es largo. A veces logra ser de 10 a 20 años para algunos. La manera de propagarse no es comparable con la peste. La noción de contagio ha sido difícilmente admitida por el mundo médico. Entonces, la esperanza de vida al nacer no pasaba de 30 y 35 años. La explicación de este rechazo era que el aspecto del enfermo inspiraba repulsión, horror, se inflaba el rostro y cuando la lepra es mutilante, puede ser que caiga un pedazo de nariz, orejas, dedos. Las llagas dan una apariencia sucia, fea. Ahuyentaba, asustaba. Por ello encerraban al enfermo. Pero no existía ninguna lógica médica. El fantasma colectivo era propio a la sociedad occidental de la época. En la India, por ejemplo, los leprosos andan en las calles, no hay discriminación. Se pasaba de lo físico además a lo moral. Si los leprosos sufrían es porque sus pecados debían ser castigados. Que es tan vieja y tan antigua, ¿qué pasó con el SIDA? Era exactamente lo mismo. Entonces, al excluirlos, se interpretaba la voluntad divina que los había maldecido. Dejaban de ser unos hombres desgraciados, personificaban el mal, eran el diablo, no merecían nada. Se les acusaba especialmente de lujuria. Dios les castigaba por esto. Se pensaba que la enfermedad podía transmitirse sexualmente. Hasta el siglo XVIII se confundía la lepra con las enfermedades venéreas. El racismo y todas las exclusiones sociales utilizan este pretexto de la lubricidad. Muchos esclavos negros fueron linchados por este motivo. Los leprosos sufrieron la suerte común de todos los grupos marginales. Sirvieron de chivo expiatorio. El rumor los acusaba de conjura, de envenenamiento, de brujería. Se les linchaba. Compartían la suerte de los judíos. En principios del siglo XV, varias leproserías fueron atacadas. El rey de Francia felicitó a los agresores por haber castigado a los criminales. Si buscamos la razón de estas exacciones, encontramos el miedo, siempre el miedo. Jamás la humanidad en su historia ha sido tan cruel hacia una colectividad tan numerosa durante tanto tiempo y por tan pocas razones como
ha sido el caso hacia los leprosos. Cuando la enfermedad desapareció a partir del siglo XVI, la sociedad inventó otro grupo de intocables en lugar de los leprosos. Se trataba de encontrar características físicas comunes, síntomas. Por ejemplo, el lóbulo de la oreja pegado a la mejilla era un rasgo de ser leproso. Pero esa es una tontería, este es un carácter genético. El lóbulo pegado es de una minoría de blancos, pero de la casi totalidad de los asiáticos. Entre otras disformidades, algunas que se deben a raquitismo, alteraciones óseas, piernas chuecas, talla pequeña. Entre la gente acusada de ser leprosa, no había rasgos patológicos comunes. Muchos eran normales. El asunto era fantasista. Se decía que venía de los godos, los árabes, los judíos, que los leprosos eran los sobrevivientes de los heréticos arios o albigenses o los gitanos. Los retrasos eran muy incoherentes. Fueron, de hecho, excluidos hasta finales del siglo XVIII. Rechazados en muchas ciudades, obligados a vivir en aldeas reservadas.